cuando uno arranca el día y ve que está con tanta niebla, dice, bueno, va a salir el sol en un rato nada más. Esperemos que así sea para comenzar a secar tanta humedad, tantos días inestables, tanta llovizna y tanta lluvia por allí dando vuelta, que ya tiende a cansar un poco respecto a las condiciones meteorológicas. De todas maneras, gracias, Samu. De todas maneras, así está el día, ¿eh? Hay que arrancar de esa manera, un buen cafecito para dar comienzo a la mañana, los mates, o acá tenemos el mate cocido también, bueno, un poco de todo para dar la bienvenida a este día jueves que arranca a esta altura de la mañana con 18 grados sobre la ciudad de Carlos Paz. No está frío, pero si es medio friolento, salga con un abrigo livianito por lo menos, porque lo va a ayudar a arrancar la mañana. Decíamos que teníamos o tenemos 19 grados en la ciudad de Villa Carlos Paz a esta altura del día y la máxima pronosticada para hoy es de 21 grados. Muy corta la amplitud térmica en el día de hoy, venimos de una mínima de 17 y vamos rumbo a una máxima de 21 grados. El pronóstico en el que uno observa hora a hora marca que vamos a tener lluvia en el comienzo de la mañana, alguna inestabilidad fundamentalmente a las 10 de la mañana, comienza a ceder a las 11 y a las 12 donde habría un poco de sol para darle paso a la tarde, que ya allí desaparece la inestabilidad y comienza a mostrarse el sol, por lo menos hasta las 6, 7 de la tarde, que volvería a darle lugar a la llegada de la lluvia aproximadamente a las 7 de la tarde. ¿Sí? 7:20 está previsto el atardecer y después la noche vuelve a mostrarnos con lluvia y tormentas. Así que va a haber que estar allí atentos. Las tormentas dice continuarán durante la tarde-noche. Se espera que el próximo día seco recién sea el sábado. ¿Sí? Bueno, veníamos hablando del lunes, así que lo vamos adelantando al sábado, por lo cual en el día de hoy todavía tendremos esta inestabilidad de la cual le estamos hablando. Para mañana viernes se sostienen medianamente casi las mismas condiciones del día de hoy y ya el sábado definitivamente caen las chances de lluvia, prácticamente inexistentes, pero vuelven y retornan el domingo. Y el lunes ya después arranca la semana con mucho sol, bajas temperaturas, pero con mucho sol a partir del día lunes. Así que hay que tener un poquito más de paciencia. 21 grados de máximo hoy para Villa Carlos Paz, para San Antonio de Redondo, Vialet Macé, Parque Siquiman, Santa María de Punilla, un poco menos como siempre La Cumbre y Los Cocos, Capilla del Monte 19, 22 para Malagueño, 23 para Córdoba Capital y 21 para Cosquín. Así se presenta el día y también como cada mañana el Servicio Meteorológico Nacional ha lanzado una alerta amarilla por tormentas y granizo para 9 provincias: Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa, donde se prevé que las inclemencias climáticas persistan a lo largo de todo el día. Esto que le contaba yo, que en el final de la mañana, en el comienzo de la tarde, va a estar un poquito mejor, pero que a partir de las 6 de las 7 vuelve la tormenta. El Servicio Meteorológico destaca que el área bajo alerta experimentará lluvias intensas con acumulaciones de entre 20 y 40 milímetros que incluso podrían superarse en algunas localizaciones. Las tormentas pueden estar acompañadas por ráfagas fuertes, caída de granizo y actividad eléctrica intensa, lo que representa un riesgo considerable para la población. La zona será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes que pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos periodos y eventual ráfagas de viento, granizo y también una intensa actividad eléctrica. Así que de esa manera, como dice el Servicio Meteorológico, y ya le contábamos hace un ratito nada más, va a estar arrancando el día, ¿sí? Y va a estar desarrollándose el día completo prácticamente
con una marcada inestabilidad en las condiciones meteorológicas, salvo en el paso de la mañana a la tarde. Después el resto todavía tendremos la lluvia o la llovizna por allí dando vuelta. La ilusión de que limpie y que salga el sol no tiene mucho asidero, al menos en el comienzo de este nuevo día. Allí están los datos del tiempo de esta mañana que comenzamos de a poquito a transitar y que vamos a adelantarle nuestro contenido para el día de hoy, que vamos a estar desarrollando a lo largo de estas casi 2 horas que todavía tenemos por delante. Uno de los temas, hoy va a ser presentado el libro que narra los 10 años de lo que ha sido el tremendo asesinato de Andrea Castana, ¿sí? Aquella joven que muriera después de un ataque en el camino al ascenso del Cerro de la Cruz y que hoy la justicia no le ha podido entregar a sus hijos fundamentalmente, a sus padres y a sus familiares, a sus amigos y a la sociedad en general una respuesta sobre lo ocurrido y quién fue el autor o los autores, por más que todo parece encaminado a una sola persona, porque el ADN encontrado en el cuerpo de Andrea habla de una sola persona. Bueno, hoy vamos a estar adelantando lo que será la presentación del libro esta tarde en nuestra ciudad. Nos van a acompañar quienes han estado llevando adelante el desarrollo de la investigación, que después lo han plasmado en el libro. Santi Solange y Magali Farías estarán aquí. Punta del diario contar la historia de estos 10 años de fracaso de la justicia investigando el crimen de Andrea Castana. También vamos a hablar de los controles que realiza la municipalidad en los distintos lugares de la ciudad, fundamentalmente no sobre los controles, sino los papeles que se piden en los controles o ya no los papeles. Aquí está el kit de la cuestión. Dan por válida la presentación de esos papeles, pero a través de la aplicación Mi Argentina, cosa que en algunos otros controles, fundamentalmente la policía caminera, suelen ser reacios a admitir la papelería digital. Bueno, en Carlos Paz esto sí está permitido, por lo cual vamos a contarles a todos ustedes de qué se trata puntualmente. También vamos a hablar del anuncio que ha hecho o que han hecho desde parques nacionales, después de que finalmente se concretara la desregulación de la que hemos hablado hace algunos días en nuestro programa para ese sector. Mañana va a haber una marcha en Carlos Paz, donde se van a expresar total y absolutamente en contra de este decreto firmado por el presidente y que fuera publicado en el boletín oficial en el día de ayer. ¿En qué cambia su realidad? Bueno, hoy lo vamos a estar hablando y mañana, por supuesto, también vamos a estar con los protagonistas de la marcha que se desarrollará en Carlos Paz. Vamos a hablar de la situación de las pymes, tan compleja, por cierto, respecto a los tiempos que le toca atravesar y vamos a asomarnos a testimonios relacionados y vinculados con eso. Por supuesto, mucho más con este femicidio seguido de suicidio en Córdoba. Vamos a repasar algunos datos, cómo marcha la causa de la violencia institucional respecto de 5 policías para con una persona en una estación de servicio en Córdoba. Bueno, en definitiva, verán que tenemos mucho para compartir con todos ustedes en esta mañana. Los invitamos a que se queden allí del otro lado de la pantalla de CPTV, en el canal 2, sino también en nuestra transmisión online en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitch, para que nos acompañen como lo hacen día tras día. Y si no, comunicándose al número de teléfono que allí figura en pantalla, el 3541-374-406, 3541-374-406, vía WhatsApp nos pueden escribir y dejar sus mensajes. Mientras tanto, y como cada mañana también, ha llegado el momento de comenzar a informarnos. Aquí están, estos son los principales títulos en las tapas de los diarios y en los portales de Internet. ICANA, el inglés de América que habla el mundo, presenta las noticias de las que habla hoy el mundo. Muy bien, comenzamos nuestra recorrida como siempre con los portales locales. El Ejecutivo convoca a elecciones para el Defensor del Pueblo.
Recordemos que va a ser el último domingo del mes de junio. También el dólar blue volvió a superar los 1.300 pesos y Desregulación en Parques Nacionales preparan una protesta para el viernes en Carlos Paz. Además, Fernando Rebelo, la Defensoría del Pueblo, no ha cumplido su función y es momento de repensarla, lo dijo en una entrevista en el programa Decisión en la pantalla de CPTV. Pasamos ahora a la tapa del diario de Carlos Paz. El Banco Central volvió a vender dólares y las reservas cayeron casi en 200 millones de dólares. Lo que no se vio, el abrazo entre Scaloni y Rafinha en la previa del partido entre Argentina y Brasil. También la justicia electoral avaló el inicio del proceso de revocatoria contra la intendente de Mendiolaza. Comenzarán las clases en los talleres anuales que brinda la municipalidad de Huerta Grande, titula el diario en el día de hoy. Seguimos ahora con los portales provinciales, en este caso con La Nueva Mañana. Prefectura agredió a una niña, a una anciana y a un fotógrafo en una nueva marcha de jubilados frente al Congreso. 2 semanas después de la represión desatada por el gobierno, en la que fue herido de gravedad el fotógrafo Pablo Grillo, y frente a un Congreso vallado y fuertemente custodiado, jubilados exigían una mejora sustancial en sus haberes. Para este mes que viene van a cobrar un 2.4% más. Yarlora expresó su solidaridad con las familias de los bebés fallecidos en el neonatal. El Sindicato de Trabajadores de Vialidad pidió perdón por la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer, esto es en la provincia de Santa Cruz. Diputados, bloques opositores emitieron dictamen para declarar la emergencia en discapacidad y fiscal González, si los policías no hubiesen golpeado, Guillermo Bustamantes no hubiese muerto. Esto es en torno al fallecimiento del cordobés en la estación de servicio. Momento ahora de la tapa del diario La Voz. Abuso policial, muerte en la estación de servicio, las claves de la acusación que pesan sobre los policías. También mantienen los cortes en Avenida Costanera por la crecida del río Suquía. Corea del Norte envió 3.000 soldados más a Rusia. Además, también en la tapa del diario La Voz, Legislatura de Córdoba, se reintegró Prunoto en una sesión que terminó al borde del escándalo. Surbac, Saillén y Catrambón irán a juicio por lavado de dinero equivalente a 23.391 salarios mínimos. Conmoción, segundo femicidio en menos de 24 horas en Córdoba. Mató a su expareja y se quitó la vida. Juicio del neonatal, la defensa de Brenda Agüero pone en duda el análisis del celular durante la investigación. Momento ahora de meternos en la tapa de los diarios. Arrancamos con BAE Negocios. En esta mañana, Economía renueva deuda y busca que nos sobren pesos que vayan al dólar. El Tesoro necesita un rollover alto en medio de las presiones alcistas sobre el tipo de cambios. Sigue el conflicto en la calle y hubo tensión en la marcha de los jubilados. UTA confirmó que mañana habrá paro de colectivos. Los dólares financieros suben y se estacionan en la franja de los 1.300 pesos. El Banco Central sigue drenando reservas y perdió 5.000 millones en lo que va del año. El Congreso quiere ajustar el tiempo que duran las sesiones. El kirchnerismo apura a Kicillof con un proyecto para unificar los comicios. Tapa del diario Clarín, Milei y el PRO, todavía sin candidatos en una elección clave y con final abierto. A 3 días del cierre en la ciudad suenan muchos nombres, pero todavía no hay definiciones. Presionado por las reservas, el gobierno sale a buscar más dólares en el mercado. Ordenan procesar a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado contra Lula. La foto de la portada, Pujato recibió a su ciudadano ilustre, autógrafos en la puerta de la casa de sus padres en su ciudad natal. Leonel Scaloni firmó autógrafos a quienes se acercaron. Hartos de Hamás y de la guerra, los palestinos salieron a las calles de Gaza y le dijo que no podía fumar en el hospital y fue acuchillada. Una empleada del sector de limpieza del hospital Pedro Elizalde en Buenos Aires fue herida al ser atacada con un arma blanca en el abdomen. Todo ocurrió cuando le indicó a una mujer que estaba fumando en el interior del establecimiento que no podía hacerlo. Pasamos ahora a la tapa del diario Crónica.
que esto dure para siempre. Furor por la goleada argentina ante Brasil. Continúan las repercusiones del brillante triunfo de la selección en el Monumental y la clasificación al Mundial de Fútbol. También mañana no habrá colectivos, hay paro por 24 horas. Éxito mundial, adolescencia, la serie del momento abre el debate. Las razones por las que la ficción británica cautiva a la audiencia, qué significan términos como cultura, incel, manósfera, píldora Roe y regla 80-20. Bueno, dos cuestiones que hoy tienen que ver puntualmente con esta serie que está causando furor realmente. Otro título, la cotización del dólar blue pasó los 1.300 pesos, sueldos docentes, el gobierno fijó el salario inicial en 500.000 pesos. Tapa del diario Popular, Bolsonaro va a juicio por intento de golpe de Estado en Brasil. Caso Loan, ratificaron procesamientos a los 10 imputados. Confirman paro de colectivos para mañana. La UTE informó que fracasó la reunión por la suba salarial. La foto de tapa, una selección perfecta. La mano de Scaloni en la conducción y un grupo que renueva su hambre de gloria. Claves para este gran presente de la albiceleste. Incidentes en una nueva marcha de los jubilados. Hubo enfrentamiento con la policía en el Congreso. Bono de 70.000 para la mínima, jubilaciones tendrán un incremento del 2,4% en abril y dólar blue otra vez por encima de los 1.300 pesos. Diario El Cronista, Milei quiere sumar al acuerdo con el FMI 11.000 millones de otros organismos. Solo del Banco Interamericano de Desarrollo quedan líneas de créditos autorizadas y sin ejecutar por 6.233 millones. El dólar blue superó los 1.300 pesos y la brecha con el oficial creció un 22%. En el PRO creen que la alianza con la Libertad Avanza en la provincia no se resolverá hasta mayo. El acuerdo con el FMI está cerca, pero las dudas sobre lo que vendrá agravan el problema de origen. Diario La Nación, el blue pasó la barrera de los 1.300 pesos y las reservas cayeron al nivel más bajo en 14 meses. En economía consideran que la volatilidad seguirá en las próximas semanas. Milei en el corazón de la doble incertidumbre. Gestos y goles que reconfortan el abrazo de Scaloni con Rafinha. Barra bravas y política, un sindicalista amparado por el poder bonaerense. Bolsonaro a juicio por liderar un plan golpista en Brasil y el gobierno premia a las áreas con más despidos. Diario Deportivo Olé, el baile del ciclo, la selección disfruta la continuidad de su era más gloriosa, las marcas logradas, la adhesión de Leo y los elogios de Vinicius, lo que destaca el diario deportivo Olé en el día de hoy. También, ¿por qué somos favoritos para el Mundial? Brasil está que explota tras la humillación, ponen en duda que siga el técnico Dorival Jr. y vuelven a hablar de buscar a Carleto Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Y lo último de esta recorrida de la primera mañana, página 12, jubilados y niños primero. La única respuesta del gobierno frente a la protesta de los jubilados en el Congreso es la represión violenta. Bullrich volvió a ordenar una movilización de efectivos fuera de toda proporción. Con la zona ocupada, los uniformados agredieron a los manifestantes con gases, golpes, bastonazos y empujones que dejaron un saldo de al menos 38 heridos e intoxicados, entre ellos una nena de 8 años. ¿Sí? En el marco de estas protestas que todos los miércoles llevan adelante los jubilados allí en el Congreso, y para lo cual el gobierno está decidido a no permitir que las manifestaciones tengan una expresión permanente, ¿no? O al menos va corriéndolos o les va corriendo el punto de meta para ir sacándolos del lugar. A pesar de todo ello, los jubilados que se vienen manifestando tanto en el Congreso de la Nación como también en distintas ciudades del país, entre ellas
nuestra ciudad, han dicho que no van a ceder ante el apuro del gobierno, que no van a permitir que los obliguen a dejar de ir a reclamar por lo que ellos creen que es una cuestión absolutamente válida, como es el reclamo por mejores haberes en el ámbito de los jubilados. Esta es la tapa de Página 12 que muestra lo que ocurría en el día de ayer allí en la capital federal, en la puerta del Congreso de la Nación. Esos han sido los títulos que a esta altura de la mañana vamos repasando y que marcan la agenda informativa del día de hoy en toda la República Argentina. También hay que decir que, volviendo a nuestra provincia, ayer se conoció de un nuevo hecho lamentable, femicidio en La Granja. Un hombre mató a su expareja y luego se suicidó. Una mujer fue asesinada en las últimas horas en una estancia de la localidad de La Granja, a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. La víctima fue identificada como Verónica Torres, de 29 años, y fue hallada en posición de cúbito dorsal y parcialmente vestida. Según informó la policía, la mujer murió apuñalada por su expareja, identificada como Porfilo Romero, quien una vez cometido el crimen se suicidó. El femicida tenía 59 años y era oriundo de Paraguay. La estancia donde ocurrió el crimen está ubicada en un predio rural situado en las afueras del casco céntrico del pueblo. El femicidio dejó en shock a los vecinos de esta localidad tranquila. El hecho salió a la luz el martes, cuando los padres de Verónica estaban preocupados por no tener noticias de su hija e iniciaron una búsqueda desesperada. La víctima trabajaba en la estancia y tenía como horario habitual de salida a las 3:30 de la tarde. Al no lograr contactar durante la tarde, los familiares se dirigieron al lugar y fueron recibidos por los dueños del establecimiento, quienes confirmaron que la joven había finalizado sus tareas a la hora habitual y en teoría se había retirado. Ante la incertidumbre se activó un operativo conjunto con la policía. Horas más tarde, en la vivienda del casero, ubicada dentro del mismo predio, se encontraron con una escena desgarradora. Verónica yacía sin vida, mientras que su expareja fue hallada ahorcada en una habitación contigua. El comisario mayor Carlos Reynoso, jefe de la departamental Sierras Chicas, brindó detalles al respecto. En la madrugada, el personal policial tomó conocimiento de un homicidio seguido de suicidio. La madre de la fallecida se acercó a la subcomisaría alertando que no veía a su hija desde las 15 del martes. Entonces se inició un protocolo de búsqueda y, con la autorización del dueño de la estancia, se ingresó a la morada del casero, donde se encontró a la mujer fallecida y al hombre sin vida. La mecánica del homicidio aún es materia de investigación y está en manos de la Fiscalía de Jesús María. Verónica y su expareja habían mantenido una relación y tenían un hijo en común. La pareja se separó hace aproximadamente 3 meses. A pesar de este antecedente, no existían denuncias previas de violencia registradas en la policía. La cuestión es que en menos de 24 horas la provincia vuelve a sufrir un hecho de femicidio, ¿sí? Y pensar que todavía hay quienes creen que es exactamente lo mismo respecto a las condiciones ante la ley. Cuestión que ya hemos discutido y que no vamos a retomar, al menos puntualmente, en este momento. 8 de la mañana, 29 minutos en toda la República Argentina. Nos vamos a ir a las calles de la ciudad, calles nubladas, humedecidas y con poca visibilidad para arrancar la mañana. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola Paulo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo diría que hoy las nubes están muy bajas. A ver si recuperamos el contacto. Los vemos perfecto, pero tenemos una dificultad allí con el micro. Seguramente ahí lo solucionamos. Ya están recorriendo nuestro móvil las calles de la ciudad para ir contándonos las cosas que pasan, las cosas que se pueden ir viendo y que podemos ir contando. Ahora sí, Gaby. Digo que se espera que el sol pueda asomarse
más tarde, no te digo que va a estar despejado, pero que va a haber una interrupción en tanta lluvia, porque la verdad que son muchos días ya de humedad. Se dice que puede empezar a mejorar ya la semana próxima, aunque las temperaturas estarían más bajas de lo que estamos registrando hoy. Hoy estaban señalando 25 grados de máxima, mucha humedad, eso es lo que hace levantar la temperatura, pero nos encontramos acá enfrente de la Arenas porque esta tarde va a haber un taller de introducción y generalidades sobre el abordaje en consumo problemático de drogas y ludopatía. Es una capacitación del consumo problemático y ludopatía que está dirigido no solamente a centros vecinales, sino a los vecinos en general, y que organiza ProJoven, el Centro Terapéutico Integral, Familia en Red, y la DOAD, con el impulso que le da la Municipalidad de Villa Carlos Paz, y es hoy jueves 27 a las 19 horas aquí en el Estadio Arenas, una de las invitaciones que queríamos hacer para el día de hoy. Hay otras invitaciones porque, por ejemplo, vamos a estar abordando esta presentación de un instituto que se llama Soberanía Pascual Pesano, que es para la formación en gestión política. Unión por la Patria Punilla está presentando este instituto. La cita va a ser el sábado 29 de marzo a las 18:30 en Avenida Uruguay 592. Va a estar abierto a todo público y que la idea es que sea un espacio político que apueste a la formación con capacitaciones políticas de gobierno, poner valor en la palabra soberanía. Bueno, el lanzamiento del instituto tiene detrás al abogado y exdiputado nacional Guillermo Carmona, y que también fue exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Va a dar una conferencia el sábado sobre presente y futuro de la política exterior argentina en un escenario internacional convulsionado, impactos geopolíticos sobre Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que es su tema, evidentemente, que puede desarrollar este sábado. La invitación entonces en Uruguay 592 a las 18:30 horas, impulsado por la Unión por la Patria Punilla. Algunas de las informaciones que tenemos para brindar ahora a esta hora, y repasar un poco lo que han sido las inspecciones que se realizó también en el día de ayer, en los últimos días en realidad, porque el Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, hizo controles en forrajerías y veterinarias de Córdoba Capital y de Villa Carlos Paz, y allí encontró 50 productos zooterápicos que no tenían la habilitación correspondiente y clausuró un establecimiento, aunque no se aclaró bien si era en Villa Carlos Paz o en Córdoba Capital, porque no contaba. A ver. Bueno, allí estaba justamente Gabriela desarrollando el tema. Una cuestión que viene teniendo repercusión en la provincia. Se clausuró un establecimiento, Gaby, porque no contaba con habilitación y tampoco tenía un médico veterinario regente. Entonces, bueno, son una serie de inspecciones que se vienen realizando desde el Ministerio de Bioagroindustria y que llegaron en ese marco que han recorrido diferentes localidades del interior provincial a Villa Carlos Paz, donde también se está procediendo a este tipo de inspecciones en forrajerías y veterinarias específicamente, Pablo. Bien, lo de las veterinarias que no tenían un veterinario a cargo me hace acordar a esto de hace un tiempo, ya no sé si ahora sea tanto, ¿no? Las farmacias que vos ibas y nunca, o generalmente te atendían trabajadores, pero que no tenían, o que estaban obligadas a tener un profesional a cargo, no era necesariamente el que te atendía. Bueno, en esto queda algo parecido, aunque es distinto porque el veterinario obviamente tiene que controlar, revisar, diagnosticar, en todo caso. Digo, por allí es mucho más importante su presencia. También prescribir medicamentos. Claro. Así que eso también siempre tiene que haber, igual que la farmacia, por más que se esté desregulando todo, que vamos a hablar sobre ese tema también. Acá tenemos un ministerio de desregulación que está hecho específicamente para desregular legislación, reglas que ya estaban impuestas. Por más que se esté desregulando todo, este tipo de situaciones tiene que haber. Detrás de una veterinaria, ya había habido algún despelote en algún momento en Córdoba Capital por personas que tomaban matrículas de otros profesionales
para poder estar enfrente de una veterinaria y vender, no atender, pero sí vender este tipo de productos que estábamos comentando recién, pero la legislación te obliga a tener un médico veterinario por detrás y es por eso que en estas inspecciones, al detectar que la ausencia de un profesional, se procede a la clausura y a labrar el acta correspondiente. Exactamente. Bien. Gaby, entonces, reiteramos, el día está así, gris como viene siendo últimamente, no llueve, que es lo bueno a esta altura de la mañana. Tiene como ganas de lloviznar, tiene muchas ganas de lloviznar, pero las nubes están bajas. Me da la ligera impresión que como no se ve el lago y tampoco se ven las sierras, sí, da toda la impresión de que en cualquier momento puede levantarse esta nube. Yo no sé si es la impresión que tengo o el deseo que ya tengo, porque hay mucha gente. Yo tengo toda la ropa todavía adentro de casa. Estamos todos iguales, no se preocupe, señora. Un día más y no tenemos nada para ponernos. Sí, está todo el mundo igual, ¿eh? Exacto. Está todo el mundo igual. Mucha humedad, bueno, lo bueno es que está ideal para aquellas personas que hacen actividad física, porque tenemos acá el corredor aeróbico, la costanera del lago Sí. San Roque, y suele haber mucha gente. Ahora te regalo la humedad, ¿no? Porque transpira el doble. Así es, totalmente. Gaby, volvemos en un ratito ya con otro tema en esta mañana, ¿te parece? Hasta luego. Hasta luego. Allí estaba Gabriela Yalangosian en el informe, junto a Luis Tórtolo en la cámara del móvil de Canal 2 que ya recorre las calles de la ciudad y que nos permiten ver, por ejemplo, esta imagen en vivo y en directo desde la costanera de Villa Carlos Paz. Le decíamos y le mostramos una mañana así gris, con poco sol, no quiere saber nada todavía. Pero bueno, veremos si en el transcurso de la mañana y sobre el filo del mediodía nos devuelve algunos rayos de sol amarillo, así como una de las franjas de la bandera de la ciudad de Villa Carlos Paz. Gracias, Luis, querido, un abrazo. Allí estaban las imágenes desde las calles. Vamos a cambiar de tema. Fuerte reclamo PYME al gobierno de Milei. No bajaron los costos laborales, solo redujeron el poder adquisitivo. Malestar de un sector clave de la economía ante la falta de políticas diferenciadas y el impacto de la recesión en el empleo, en el marco de una caída de consumo masivo del 7,7% por debajo de los niveles de noviembre del 2023, mientras que los salarios cayeron un 5,2% real. Nosotros vamos a hablar con Humberto Spassesi, quien es presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, APYME, para que nos pueda comentar puntualmente cómo está el sector. Humberto, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, el gusto de escucharlos. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo está el sector? ¿Cómo está la situación? Teniendo en cuenta esto que yo adelantaba, de las reformas que hay, el ingreso o la apertura de importaciones. ¿Cómo están ustedes y si tienen respuestas del gobierno nacional respecto de políticas que mejoren las condiciones? La descripción que haces es perfecta, es tal cual lo que está ocurriendo. O sea, este gobierno ya demostró de que no le interesa la producción nacional. Nosotros al principio advertíamos, al principio sugeríamos que cambien determinadas políticas. Ahora estamos absolutamente convencidos de que a este gobierno no le interesa en absoluto lo que es la producción nacional. Para él le da lo mismo si los productos los fabricamos acá en Argentina o vienen de afuera, desconociendo absolutamente lo que significa el entramado productivo en el país. Claro. El entramado productivo en todo el país, que somos cientos y cientos de miles de empresas, que estamos en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todas las provincias, cientos de miles de pymes que dan el 80% del trabajo lo generan las pymes, las pequeñas, las medianas empresas. A esas las está descuidando absolutamente. Entonces, no es solo un ataque a la empresa, a la producción, que no vamos a tener producción nacional. Es un ataque a toda la sociedad, porque cerrando una pyme, cientos de miles de empleos de trabajo van a quedar sin poder satisfacerse, porque no va a haber cómo sostener estos emprendimientos productivos. Cuando nosotros reclamamos
No solo reclamamos desde el punto de vista del sector, que por supuesto nos corresponde que lo haga. Lo reclamamos porque este gobierno está traicionando absolutamente una historia de la Argentina en la cual la producción nacional ha sido uno de los baluartes y uno de los orgullos nacionales. Tenemos orgullo nacional por nuestra selección. También tenemos orgullo nacional por la capacidad, la producción, la inventiva que tienen nuestras empresas. Somos uno de los pocos países que tiene la capacidad de poner satélites en órbita. Somos uno de los pocos países que podemos producir todo lo que necesitamos para una sociedad viva, digamos, con una calidad de vida más que aceptable. A esa capacidad es la que este gobierno la está liquidando. ¿Cómo lo hace? Sin reducir costos, aumentando, ¿sí?, las importaciones en una forma indiscriminada, porque no nos deja competir. Es muy fácil traer productos de afuera, pero si a nosotros nos dieran las mismas condiciones, en calidad y precio no hay producto que nos pueda ganar. A nosotros no nos da esa posibilidad. Y lo más terrible de todo, que está destruyendo la capacidad de consumo de la población. Entonces nosotros abrimos nuestras persianas y no tenemos a quién venderle, porque la mayoría de la población apenas si sobrevive, apenas si llega a fin de mes. Entonces ya dejó de ser una advertencia, ya dejó de ser un llamado de atención y empieza directamente a ser un planteo muy crítico, y estamos totalmente enfrentados con las políticas en algún momento. Bien. Pero cuando se vaya va a dejar el tendal de empresas que después no la vamos a poder recuperar. Y con esto que usted me está diciendo, con un panorama sombrío de esta magnitud, ¿no? Cierre de pymes, desempleo, un mercado absolutamente muy reprimido, porque como usted también bien marcaba, la plata alcanza y con lo justo, para lo justo, y no hay mucho más, o al menos en la gran mayoría. Digo, es algo que tampoco nos suena tan extraño y tan lejano en la historia moderna de la Argentina. Digo, esto ya lo hemos vivido, si es de la misma característica, y lo pregunto a usted, Humberto, de aquello de la década del 90, con las consecuencias que todos sabemos. Digo, ¿volveremos o estamos en condiciones de volver a repetir aquello que ocurrió? Sí, lamentablemente sí, porque convengamos que Milei ni siquiera es original aplicando estas políticas. Como muy bien lo describe, es lo mismo que pasó en la década del 90, donde se vivió como una burbuja consumista con productos de afuera, se vivió como una burbuja de poder viajar al exterior porque era barato, pero en definitiva el saldo fue un tendal, o sea, cientos de empresas que cerraron. Para el campo tampoco era competitiva la producción, porque se deprime precisamente la capacidad, digamos, de consumo. Claro. Y no existe en el mundo ningún país que se pueda desarrollar si no tiene un mercado interno lo suficientemente consolidado. Ese mercado es el que están atacando. Miren, lamentablemente, y esto es triste de decirlo porque pareciera como una falta de respeto, pero no es así, es descripción solo de la realidad. No, como Chile, como Perú, como Bolivia, como Colombia, como todos los países en los cuales solo hay un segmento muy acomodado que goza de todos los privilegios y el confort, digamos, de la modernidad, y un 80% de la población que está totalmente marginada, sometida, apenas sobreviviendo, sin universidades, sin capacidad de estudio, sin posibilidades, digamos, de poder desarrollar. Eso a nosotros no nos conviene. Ahora, si lo están haciendo, no les quepa la menor duda que hay un sector de la población interno y externo que es el país que desean, porque es la manera de primarizar nuestras exportaciones y que dejemos de generar, digamos, la tensión social que implica una clase media que no quiere desaparecer y quiere seguir manteniendo una calidad de vida que estamos convencidos que nos merecemos. Entonces, cuando peleamos por las pymes, peleamos por un modo de ser argentino que este gobierno, sin lugar a dudas, lo está atacando desde la base misma.
Humberto, la última. ¿Y hay algún contacto, hay algún link, algún canal, alguna vía con algún sector del gobierno en el cual se puedan hablar de estas cosas o el teléfono está descolgado en Buenos Aires? Más que descolgado, no les interesa. Nosotros hemos hablado con el secretario de Industria Sí. a nivel nacional y siempre objetó nuestra obsesión de la producción nacional. Es como que no entienden lo que uno dice. Y si lo entienden, no les importa. Vuelvo a repetir, no hay un solo dato del gobierno. Fíjense, en el año y pico que tiene Milei en el gobierno, se ha dicho una frase, una palabra, algo relacionado con la producción nacional, con la industria nacional, con el fomento del consumo. Al contrario, él está diciendo que quiere deprimir absolutamente el consumo interno porque es la manera que él cree que de esa forma va a controlar la inflación. Nada más lejos de la realidad y lamentablemente cuando nos demos cuenta ya va a ser demasiado tarde. Vuelvo a repetir, porque mientras nosotros hablamos hay empresas que hoy están pensando a cuántos empleados tienen que echar o cómo pueden seguir haciendo para seguir sobreviviendo. Entonces, es un llamado de atención hacia todos, que a veces pareciera que el tema de la producción nacional es un tema menor, un tema que, bueno, de última instancia comeremos mermeladas que vengan de Finlandia o de Italia. Esa mermelada que traemos de afuera es trabajo que estamos pagando afuera y estamos dejando a nuestros compatriotas sin la posibilidad de ganarse el sueldo que se merece. Claro, digo, para comer esa mermelada hay que tener trabajo aquí adentro para después poder comprarla, pero si no hay trabajo aquí adentro, la mermelada va a estar en la góndola del supermercado, del almacén, donde sea, pero va a parar ahí meses y meses porque no va a haber quien la pueda comprar. Así es, y van a traer solo para un pequeño sector que es el que va a poder consumir. Y el resto, entonces, es tiempo también de reflexionar seriamente sobre cuáles son las políticas globales de un gobierno para saber si este supuesto control de la inflación tiene un asidero real o las consecuencias. Ellos dicen los efectos colaterales son inevitables. Yo creo que sí se pueden evitar. Fíjense, lo tomamos a broma, pero en realidad es tristísimo escucharlo a Tato Borges en su famosos datos, donde absolutamente todo lo que nos está pasando ya lo dijo porque ya pasó en la Argentina. Claro. Entonces, ¿por qué no aprendemos? Bueno, es un análisis que habrá que hacer, pero algún día aprenderemos, ¿no? Les quepa la menor duda que es muy difícil que nos puedan derrotar y si nos quieren atacar y nos van a encontrar en la vereda defendiendo no solo nuestras empresas, sino el trabajo nacional que creo que todos nos merecemos tener. Así es. Humberto, gracias por estos minutos, gracias por contarnos cómo está la situación y por supuesto deseamos fervientemente que esto cambie por el bien de todos. Esperemos que el gobierno termine entendiéndolo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Disculpen si uno es tan melodramático, casi apocalíptico, pero hay que decirlo. Seguro es triste, hay que decir pero las hay cosas. Que decirlo porque tenemos que reaccionar al respecto. Así es. Muchas gracias, que tenga buen día. Hasta luego. Humberto Spassky, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, APYME, planteando un panorama realmente muy sombrío respecto del sector, ¿no? Las pymes se representan el 80% de la fuerza laboral en la República Argentina. Y si las pymes no trabajan porque no tienen capacidad de venta, lo primero que van a recortar es la masa salarial. Y cuando se recorta la masa salarial no es que se achican los sueldos, es que se despide gente por la generalidad. Y allí es donde empieza un círculo nada virtuoso de despidos, de gente en la calle, sin posibilidad de poder comprar. Y aquellos que tienen trabajo también tienen sus dificultades porque el dinero no alcanza, en más de una oportunidad es restrictivo de poder comprar. Digo, y esto no lo dice solo APYME, lo dicen los números del INDEC, que la caída del consumo se sostiene independientemente de este proceso inflacionario a la merma. A la merma y hasta ahí nomás, ¿no? Si usted va y hace las compras y se las hizo las compras en estos días, en la primera etapa del mes de marzo, verá que todo ha aumentado.
uno entra al supermercado y le da ganas de salir corriendo, literalmente. Va a la verdulería y da bronca de lo que hay que pagar algunos productos. Los huevos parece que las gallinas fueran de oro. No estoy echándole la culpa al verdulero, puntualmente, porque el verdulero recarga sobre lo que se lo venden a ellos. Después recargarán más o menos. Eso es otra cosa. Pero vas a la carnicería, es decir, aumenta la cantidad de consumo de carne, pero para una familia tipo son entre 60.000 y 70.000 pesos por semana. Y sin comer carne todos los días. Y la verdulería son 40, y el supermercado son 150 o 200 por semana en muchos casos. ¿Cómo se hace? Y nos dicen que la inflación es del 2,5. ¿Dónde? Porque uno ve y compra, y la inflación, o en el impacto en el bolsillo, es mucho más grande. Ahora a los jubilados le han dado un 2,4% de aumento. Es la próxima nota que vamos a compartir en la pantalla. ¿Y qué son? ¿3.000, 4.000, 5.000 pesos? ¿Qué compran? 3 H de leches más, 4. Y que no le toque tomar leches deslactosada a alguno de ellos porque compra 2. Yo sinceramente, a veces, yo deseo fervientemente que al gobierno le vaya bien porque nos va a ir bien a todos, ¿no? Y está claro que con lo que teníamos anteriormente hemos llegado a un punto de quiebre y de inflexión. La pregunta es, ¿hasta dónde todo lo actual también va a tener un buen resultado? Digo, lo hemos y lo venimos reflejando a diario con las tapas de los diarios. El drenaje de dólares en el Banco Central es permanente y constante. Ayer lo vimos con los números del turismo, emisivo sobre el receptivo. Bueno, quizás uno sea apocalíptico, como decía recién Spassesi. Veremos en el final de la película cómo nos va para todos. Hablando de jubilados, ANSES oficializó el aumento para los jubilados en abril. ¿Cómo queda la mínima y qué pasa con el bono de 70.000 pesos? El gobierno oficializó un aumento del 2,4% en las jubilaciones y pensiones que se hará efectivo a partir del próximo mes de abril y definió mantener en 70.000 pesos el bono extra. Hace 1 año y medio que los jubilados cobran 70.000 pesos. Me hace acordar a otro organismo oficial también, ¿no? Esta medida, anunciada a través de las resoluciones, busca ajustar las prestaciones previsionales en línea con la evolución de la inflación. Con este incremento, la jubilación mínima, es lo que yo le decía, miren, la mínima pasa de 279.000 pesos a 285.000 pesos. O sea, 6.000 pesos más. El gobierno otorgará un bono extraordinario previsional por un monto máximo de hasta 70.000 pesos durante el mes de abril. El bono se mantiene congelado desde enero del 2024. De esta manera, a aquellos que perciban la jubilación mínima con el bono recibirán 355.820 pesos. Este monto también se aplicará a las pensiones no contributivas para madres de 7 hijos. ¿Quiénes cobrarán el bono? No se limitará a los titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES. También lo recibirán beneficiarios del Programa Universal para Adultos Mayores, PUAM, quienes alcanzarán un total de 298.000 pesos con el bono, así como beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez y otras pensiones graciables. En el caso de la prestación por invalidez laboral, el monto será de 270.000 pesos. Además, los aumentos en jubilaciones y pensiones, se confirmó un aumento de la asignación universal por hijo a 102.700 pesos y de la asignación universal por hijo con discapacidad a 334.000 pesos. A pesar de estas medidas, el ajuste se produce en un contexto donde la inflación acumulada en los últimos 12 meses es del 67%. Los aumentos en los haberes previsionales siguen estando por debajo de la inflación, lo que genera una pérdida real del poder adquisitivo de estos sectores. Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad, calificó a las medidas gubernamentales como parches que no resuelven el problema de fondo, ¿sí? Y esto hay que sumarle que esta semana también se dio el fin de la moratoria previsional en nuestro país, por lo que
la situación está planteada de esa manera. 8 de la mañana, 52 minutos en toda la República Argentina. Vamos a buscar la pausa con los datos del proyecto Mateo. Los tenemos allí a mano. Acá, San Antonio de Redondo, 18 grados 3, 18,5 para Playas de Oro. En Barrio Sarmiento también 18,5, 18,8 para la Escuela Carlos Paz. 19,3 para la Municipalidad, 18,3 en Barrio José Muñoz. En 18,8 en Barrio Sol y Lago, con cielo parcialmente despejado. Y un dato que le suma Marcelo García a lo del día de hoy es que el nivel de la superficie libre en el embalse del lago San Roque es de 33 metros con 87, esto es decir, 0,57 centímetros sobre nivel de vertedero. Las válvulas del dique San Roque están abiertas en un 100% desde las 14 horas del día de ayer. Allí están los datos del tiempo de esta mañana. Ahora sí buscamos la pausa, como siempre, en esta edición de A la Mañana Noticias en la pantalla de CPTV. Villa Paz, desde 1997 haciendo historia en Carlos Paz, un espacio tradicional de la villa, donde las puertas de su antigua casona se abren a diario para revelar un legado gastronómico que perdura a través del tiempo. Villa Paz, comidas con historia, Avenida General Paz 152. ¿Necesitas arrancar el día de la mejor manera? Vení a hacerte un ajuste quiropráctico en Centro Quiropráctico La Cuesta. Tu camino hacia el bienestar empieza hoy en Quiropraxia La Cuesta. Agenda tu cita al 351-653-539 y descubrí cómo la quiropraxia puede transformar tu vida en Centro Quiropráctico La Cuesta. Milaneses Frenos, rectificación de campanas, reparación de bombas y servos, cambio de cintas. Milaneses Frenos, una empresa familiar con más de 45 años garantizando nuestros trabajos. Estamos en nuestra dirección de siempre, Pellegrini 172 o en el 423-624 Milanese Frenos. Las mejores pizzas y empanadas son de Pizza Willy. Además, tenemos lomitos con papas, sándwich de milanesas y cono de fritas. Pizza Willy. Estamos en Roma 13 y hace tu pedido y solicitas tu delivery al 541-911, 3541-541-911, Pizza Willy. Pausa a la 1:00 de la mañana y ya venimos con más información. Atención, super promociones por nuestro aniversario en Emanuel 1. Empresa dedicada únicamente a la fabricación de aberturas de aluminio. Ah, pero como si esto fuese poco, también importantes descuentos y colocaciones sin cargo. Vení, te esperamos en nuestra única dirección de Juncal 45, Emanuel 1, 425-562. Formar parte de la familia de Asoga tiene múltiples beneficios. Asesoramiento permanente sobre derechos autorales, laborales, legales y contables en cuestiones relacionadas a la hotelería y la gastronomía.
Capacitaciones y formación permanente gratuita para el socio y su equipo de trabajo. Programas de formación en el extranjero con convenios en prestigiosas universidades. Si sos empresario, hotelero o gastronómico, te invitamos a que seas parte de una de las instituciones más reconocidas de Villa Carlos Paz y el país como filial activa de FEGRA Argentina. Asoga, por más de 50 años, asesorando y representando el sector de manera integral. Taxi 3541-340000. Comunícate por WhatsApp. Taxi VIP. Tenemos la flota más grande de Carlos Paz. Bájate nuestra app Taxi VIP Clientes en Play Store. ICANA Carlos Paz. Con más de 60 años, somos el Instituto de Inglés por excelencia. Concursos para todos los niveles y edades. Ciclos de perfeccionamiento, clases de conversación y exámenes internacionales. ICANA Carlos Paz. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia. Experiencia y responsabilidad avalan nuestro trabajo docente. ICANA, construyendo el futuro. En Autoshop Lubricentro encontrás todos los lubricantes para tu auto o moto, además de aditivos y accesorios. También taller de tren delantero. Autoshop Lubricentro. 25 años a su servicio. Avenida San Martín 736. Teléfono 425-006. Servifren. En frenos, todo y al más bajo costo de plaza. Servifren. Control de pastillas y cintas sin cargo para vehículos nacionales e importados. Además, repuestos originales. Cerro Blanco 25. Teléfono 43 68 86. Villa Pet, primer centro integral animal de Carlos Paz. Cirugías de menor y alta complejidad, traumatología, equipos propios de diagnóstico por imagen, rayos X, ecografías, hotel para mascotas. Somos especialistas en ovejeros alemanes. Director médico veterinario, Dr. Guillermo Burr. Urgencias 155 25 555. Con más de 50 años de trayectoria en nuestra ciudad, Baterías Toani te ofrece baterías para autos, camiones, motos, lanchas, carros de golf, alarmas con servicio de auxilio. Además, trabajamos en las mejores marcas como Magneti Marelli, Prestolite, Varta, Optima y Yuasa. Te esperamos de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. En San Martín 1024. Teléfono 429-328, 436-943 y 155-75-595. Baterías Toani, una batería para cada necesidad. En Lubricentro Trame nos destacamos por nuestros productos, servicios y también por nuestros horarios. Estamos todos los días, inclusive sábados de 8:30 a 21 horas. Lubricentro Trame, servicio de todas las marcas, nacionales e importados. Avenida San Martín 1170. Teléfono 15-233-230 o al teléfono 15-233-239. Lubricentro Trame. Complejo El Estadio reabre sus puertas y los espera para volver a jugar en las mejores canchas de Carlos Paz. Complejo El Estadio. Complejo de Fútbol 5. 4 canchas con césped sintético de última tecnología. También escuela de fútbol infantil. Asador y espacio para festejar cumpleaños. Complejo El Estadio. Andrea del Sarto 48. Reservas al 48 61 24 o al 15 64 92 13. En Corralón Nicola, ex del Toro, tenemos todo para la construcción. Materiales y servicios, venta de áridos, los mejores precios a la hora de construir. Siempre elegimos Corralón Nicola, Avenida San Martín 2281. CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos. Están abiertas todas las inscripciones. Reserva tu lugar. Iniciate en más de 25 oficios, sin límite de edad. Prácticas intensivas, amplitud de horarios, entrega de certificados y matrículas. CADOF, Juan B. Justo 228. Teléfono 432-878.
9 de la mañana, 3 minutos en toda la República Argentina. Seguimos compartiendo esta edición de A la Mañana Noticias en la pantalla de CPTV y también, por supuesto, con nuestra transmisión online en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitch. Nos vamos a ir en búsqueda de nuestro móvil porque vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con los controles que lleva adelante la municipalidad, pero puntualmente vinculados a la papelería y ya la papelería digital, ¿no? El uso de la aplicación para mostrar esos papeles, cuestión que en algunos controles, fundamentalmente en la provincia o en la policía caminera, son reticentes a permitir las aplicaciones y piden papel en mano, que se usa poco para estos tiempos. Vamos a hablar del tema con nuestro móvil. Gaby, estoy contigo. Sí, Paulo, justamente estamos con Juan Lucero para que nos explique cómo son los controles en el interior de la ciudad de Carlos Paz. Y yo te digo que fuera de micrófono estaba preguntando si hay que seguir rindiendo para renovar la licencia de conducir, teniendo en cuenta, ¿te acordás las últimas anuncios que hizo el gobierno nacional respecto a que ya no se rinde más, que se hace la renovación en forma automática y solamente los de 65 años, no me acuerdo mucho, pero lo vamos a preguntar a Juan Lucero. Juan, gracias por recibirnos en tu oficina. No, por favor, no hay problema. Como decía, si querés empezamos un poquito con el tema de las licencias y las modificaciones que hubo a nivel nacional. Tiene que ver más con los mayores de 65 años, porque ya las renovaciones, cuando uno va a hacer las renovaciones, salvo que hayas tenido infracciones de tránsito y hayas tenido multas, como quien dice, tenés que hacer de vuelta el teórico o el práctico según qué tipo de infracción, la gravedad de la infracción, la cual hayas cometido. Después, a mayores de 65 años, empieza a tener la misma dinámica y que tiene la evaluación o un examen práctico, pero bueno, si el médico entiende que estás en condiciones, normalmente como la expectativa de vida ha crecido, la calidad de vida ha crecido, a los 65 años suelen ser personas jóvenes y sanas, no tienen que volver a hacer el práctico y el teórico, esa es una renovación normal, digamos. Con lo otro que me comentabas, y siempre hacemos, ahora estamos en una época en donde hay muchos controles adentro de los barrios, que tienen que ver con controles de índole municipal, obviamente trabajamos desde lo preventivo, y las documentaciones que se pueden exhibir, que pueden exhibir a los agentes de tránsito, son los digitales que se pueden encontrar en Mi Argentina. Y pueden encontrar toda la documentación necesaria, no solamente el DNI, sino también pueden encontrar la licencia de conducir y también el seguro reglamentario, las tres cuestiones que son solicitadas por los inspectores de tránsito. Al mismo tiempo, estas licencias de conducir, dentro de la aplicación Mi Argentina, también te dice si es una tarjeta azul o si es si sos el titular y tenés la tarjeta verde. Así es, también te dice si tenés la tarjeta o si sos titular del vehículo, si tenés el permiso para conducir, que es un trámite bastante sencillo que se hace a través de la misma plataforma. Pero bueno, las tres documentaciones que solicita los inspectores pueden ser exhibidos de manera digital. Obviamente siempre tienen que ser exhibidos. Si nos quedamos sin señal, si nos quedamos sin batería, eso no te exime de tener que exhibirlas. Por eso muchas veces es importante también tenerlas de manera, digamos, tradicional. Física. Sí, de manera física. Sí, es importante recordar a los vecinos que si bien Carlos Paz, el gobierno de la ciudad, admite estos comprobantes de manera digital, no es así todavía con Caminera o con la policía de la provincia, en donde van a tener que tener el medio físico. Paulo, te escuchamos. Bien, Juan, ¿cómo estás? Buen día. Esto es importante para destacarlo y te estaba escuchando atentamente. Digo, el inspector puede solicitarte tanto la documentación digital a través de la aplicación y si entiende necesario y lo cree necesario, te puede pedir la documentación en papel en ese mismo momento. Y en ese caso, yo tengo la digital, pero no tengo la de papel. ¿Qué puede llegar a pasar? No, Pablo, la digital es suficiente. Bien. ¿Sí? Es suficiente. Lo que sí no es excusa que te hayas quedado sin batería en el celular, claro, o sin señal o lo que fuese para no exhibirla. Siempre hay que exhibirla. Lo que sí, si tenemos la disponibilidad de hacerlo digital, es más que suficiente. Bien. O sea, no es necesario o el inspector no te va a solicitar, una vez que presentaste la digital, que presentes también la papelería impresa.
No, para nada. Incluso el digital es sumamente práctico, la verdad que es súper intuitiva la aplicación. En esa aplicación hay también otra documentación personal que no es la que solicitan los inspectores. Nosotros recomendamos usar la aplicación Mi Argentina a quienes tienen el celular en mano y prácticamente casi todos los miembros de la ciudadanía manejan de manera hábil su celular y una aplicación súper intuitiva que encuentran toda la documentación personal, también tiene que ver con cuestiones previsionales, seguros médicos, bueno, se encuentra toda la documentación personal centralizada en esa aplicación. El otro que te quería preguntar, Juan, respecto a esto, es solo mostrarle en la pantalla del propio teléfono la papelería, hay que... el inspector no te va a pedir que le envíes ningún comprobante, absolutamente nada. ¿Te puede pedir que le prestes el teléfono para poder observarlo o el teléfono siempre queda en tu mano? Digo porque aquí hay una cuestión siempre muy puntual de que los papeles y los documentos son propios y uno no debe entregárselos a nadie. ¿Cómo es la cuestión, cómo es la parte práctica de ello? Mira, Pablo, tienen que exhibirlo, ¿sí? Se lo tienen que exhibir. No hace falta que se los muestren ni que le den el celular ni nada. Los celulares se ve bastante bien, tiene un QR también que pueden escanear los inspectores si tienen algún tipo de duda, pero es súper explícita la aplicación, tiene todos los datos y también tienen un QR que si los inspectores tienen alguna duda lo pueden realizar. Pero vuelvo a decir, es simplemente la exhibición tanto el físico como el digital. Vuelvo a recomendar el digital porque la verdad que es súper práctico, es súper fácil de usar y se encuentran las 3 documentaciones exigidas por el gobierno municipal para poder circular de manera rápida, sencilla, espontánea, súper práctica. Y esto que vos también aclarabas, ¿no? Que esto es para el ejido de Carlos Paz, ¿no? Porque, bien también lo marcabas, la policía caminera en algunos casos, por más que ya esto es a nivel nacional, no acepta que sea papelería digital, sino que te pide el papel en mano, como nos pedían nosotros cuando íbamos a la escuela antes. Así es, Pablo, la verdad que creo que es algo que va a tener que resolver la provincia. Creo que hay una digitalización masiva de todo, la gente, bueno, es importante tener toda la documentación uno la tiene directamente en su móvil, en su celular. Vuelvo a decir, por ahí es importante en algunos lugares, si circula donde no hay señal o te quedas sin batería, poder tener la documentación física, pero bueno, tiene que ver con las épocas actuales que vivimos, en donde la digitalización es plena, ¿no? Entonces esta documentación es más que importante tenerla en el celular, se encuentra vigente, el gobierno de la ciudad está adherida a todos estos sistemas, por eso de manera inmediata, que renovás tu DNI, que aprovechamos que pueden hacer la renovación en los DNI sin turno previo y también las renovaciones de las licencias sin turno previo, te aparecen de manera espontánea en tu celular, de manera digital. Con lo que decía también con respecto a las modificaciones, ya es optativo si te dan la licencia de conducir física o no, puedes elegir solamente tenerla digital. Bien, ¿qué papelería entonces, vuelvo al comienzo de la nota, es la exigible en estos controles? ¿Qué es lo que te van a pedir los inspectores de tránsito a la hora de presentarla? La cédula de titularidad, o si no el permiso, que se puede tramitar de manera digital también, el seguro reglamentario y obviamente la licencia de conducir, que la licencia de conducir tiene que estar emitida en el lugar de residencia. Eso es más que importante, es una disposición nacional y provincial. Tu licencia de conducir tiene que coincidir con tu domicilio y si no es así, tiene 3 meses de que cambias el lugar de residencia, 3 meses para actualizar el lugar de emisión de la licencia de conducir. A ver, y te planteo, porque esta cuestión es, me imagino, habitué. Tengo los papeles en orden, pero tengo esta cuestión de la licencia de conducir, que vivo en Carlos Paz, el documento dice que yo vivo en Carlos Paz, pero mi licencia es de, no voy a nombrar las comunas para no generar enojos. Y tengo la licencia emitida en esa comuna. ¿El inspector está en condiciones de labrarme un acta? ¿Es una infracción ya constatada eso o es un primer paso de advertencia para esa modificación? No, eso es una contravención, Pablo. Vos tenés que andar con la licencia de conducir del lugar de tu residencia. Y si vos, por ejemplo, te mudaste a nuestra ciudad, te mudaste a Carlos Paz, tenés 3 meses para adecuar tu documentación. Es una reglamentación, una norma que es nacional y provincial, digamos, no una definición solamente municipal. Lo más incómodo, me imagino, que debe ser es llevar la documentación vinculada con el seguro, ¿no? O te dan o podés imprimir una tarjeta o el seguro al día. ¿Qué es lo que se exige?
El seguro tiene que estar al día, por eso está buenísimo lo de la aplicación, porque en la Bien. aplicación Mi Argentina te aparece qué seguro está, si está vigente o no está vigente. Si no, muchos seguros ya emiten una cédula digital, que también puede ser exhibida, no hace falta que sea la aplicación Mi Argentina, sino que muchos seguros ya tienen el comprobante digital y si no, obviamente el impreso. Bien. Pero bueno, La dejar en última... claro también que Sí. bueno, toda documentación digital es aceptada, Bien. obviamente legítima, no adulterada. Perfecto, claro. La última pregunta, y te corro del tema, porque ayer cronicábamos nosotros a la mañana bien temprano un hecho lamentable con la muerte o el fallecimiento de una persona allí en la zona de los jardines municipales. Con el avanzar de la mañana y del día se fue conociendo datos respecto de que es un vecino o era un vecino de barrio Carlos Paz Sierras y que tenía familiares, que no estaba puntualmente en situación de calle, sino que él mismo tomaba la decisión de irse de su casa producto de algunas cuestiones vinculadas a su conducta. ¿Esto es lo que ustedes tienen, Juan, respecto de esta situación o hay algún otro dato que se pueda acercar? No, Pablo, como bien decís vos, no tiene que ver con la generalidad de los problemas de las personas en situación de calle, en donde la mayoría no son de Carlos Paz y vienen acá a tratar de instalarse en la vía pública, muchos con antecedentes penales, que tiene que ver con una cuestión de seguridad que nosotros vivimos reclamando a la policía de la provincia que nos den respuesta con esto, ¿no? Nosotros estamos a 25 o 30 minutos de una de las ciudades más grandes que tiene el país, con todas sus problemáticas socioeconómicas, y le es súper sencillo llegarse hasta nuestra ciudad e instalarse en la vía pública o en situación de calle. Pero bueno, puntualmente lo que pasó ayer no es una persona en situación de calle, como quien dice, sino es un vecino de nuestra ciudad que tenía que, producto de sus adicciones, abandonó su casa y su familia, y bueno, no hubo ahí... No es la misma condición que la mayoría. Perfecto. Obviamente uno lamenta la situación, pero no tiene que ver con personas en situación de calle, sino de un vecino de la ciudad que por diferentes cuestiones, por adicciones, bueno, termina saliendo de la calle y estando en la vía pública de manera constante y obviamente con sus problemas de adicciones particulares. Perfecto. Tema aclarado entonces. Juan, gracias como siempre por recibirnos. Un gusto charlar contigo. No, por favor, Pablo, buen día. Gracias. Gracias, Gaby. Volvemos en un ratito, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Allí estaba nuestro móvil con Gabriela Yalangosian, Luis Tórtolo hablando con el secretario general de la Municipalidad de Vinculación Comunitaria, Juan Manuel Lucero. Pequeñísima pausa y a la vuelta recibimos a nuestros invitados. Hablamos de Andrea, el árbol y la cruz, el libro que se va a presentar ya en sociedad en el día de hoy y que hace un recorrido por estos 10 años del crimen de esa joven Carlos Pacense y que por ahora, insisto, por ahora la justicia no ha podido contarle a sus familiares, a sus amigos y a la sociedad en general qué es lo que ha pasado y condenar a él o los responsables. Pausa y venimos con el tema. En Corralón Nicola, ex del Toro, tenemos todo para la construcción. Materiales y servicios, venta de áridos, los mejores precios a la hora de construir. Siempre elegimos Corralón Nicola, Avenida San Martín 2281. Embragues La Nueva, garantía en reparados, livianos y pesados. Rectificación de volantes al instante. Embragues La Nueva, Pasaje Cárcano 2, Local 2, teléfono 433-549.
Electricidad Centro. Iluminación en general, hogar, oficina, decorativa y obra. Asesoramiento personalizado, diseños a medida. Trabajamos con marcas líderes en electricidad e iluminación. Fabricación propia de columnas de alumbrado público y decorativo. 2 direcciones, en Villa Carlos Paz, también búscanos en redes sociales y WhatsApp Electricidad Centro. Somos el principio de la luz. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Embragues La Nueva. Garantía en reparados, livianos y pesados. Rectificación de volantes al instante. Embragues La Nueva. Pasaje Cárcano 2, local 2. Teléfono 433-549. En Corralón Nicola, ex del Toro, tenemos todo para la construcción. Materiales y servicios, venta de áridos, los mejores precios a la hora de construir. Siempre elegimos Corralón Nicola, Avenida San Martín 2281. De la mañana, 20 minutos en todo el país. Abrimos este nuevo espacio en A la Mañana Noticias y vamos a recibir a nuestros invitados. Yo les anticipaba esta mañana bien temprano y hace un ratito nada más que íbamos a hablar del caso de Andrea Castana, ¿no? Se recuerdan 10 años de este tremendo asesinato. Fueron semanas bravas o momentos bravos porque veníamos arrastrando, digo veníamos porque quienes ya estábamos en la actividad periodística de esos tiempos, veníamos cronicando lo de Hernán Sánchez, el fotógrafo que había desaparecido, parecía que la tierra se lo había tragado a finales del mes de diciembre del 2014, arrancamos todo el 2015 con esa etapa y se sumaba lo de Andrea en los primeros días de marzo. Andrea, el árbol y la cruz es el libro que han trabajado y han desarrollado con una investigación periodística realmente impecable. Santiago Solans y Magalí Farías y nos acompañan en nuestro programa. Santi, Maga, bienvenidos. Bueno, buen día. Pablo, muy buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, se cumplen 10 años, ¿no? Yo hacía una pequeña introducción de un hecho que conmovió la ciudad, ese y el de Hernán Sánchez, y ninguno de los dos hoy, al día de hoy, tiene correlato con la justicia, ¿no? Con conocer qué pasó verdaderamente. Bueno, eso es lo triste, ¿no? Lo triste de que son dos casos que nos interpelan profundamente como sociedad y que se dieron en casi en simultáneo, porque no esto del hallazgo de los dos cuerpos del mismo día fue un escenario, el peor escenario que uno se podía imaginar y sí, seguramente que todos los que estuvimos esa vez en ese lugar y los que estaban en la ciudad en ese momento recuerdan estos hechos con mucha tristeza, ¿no? Y sí, son 10 años de impunidad porque ninguno de los crímenes ha sido resuelto. Se siguieron a lo largo de estos años distintas pistas. Estas pistas, la mayoría de las veces no condujeron a ningún lado. Se cometieron errores. Desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo, cuando el cerro fue... más de 300 personas invadido, participaron de una búsqueda, ¿no? O sea, si había algún tipo de prueba, de huella, fue completamente borrado, ¿no? Por supuesto que uno entiende la buena voluntad de la gente que participó, pero bueno, la realidad es que eso ocurrió. Yo recuerdo ese día que el fiscal Masucci le confirmaba
en la calle La Rioja al fondo a los propios familiares de Hernán Sánchez, que era el cuerpo de Hernán Sánchez, que por otro lado todavía permanece creo que en la morgue judicial en Córdoba. Y un rato más tarde, después estábamos cronicando lo de Andrea, ¿no? En un día realmente fatídico, de mucha consternación. Y esto que vos contabas de la búsqueda de la gente en la montaña, yo vivía en un lugar que me permitía ver derecho a la montaña y la noche eran todas luces iluminando el camino del ascenso al Cerro de la Cruz, ¿no? De la gente buscando y haciendo un trabajo para el que no estamos preparados ninguno de nosotros, ¿no? Por el rastreo, porque podemos tocar una prueba, contaminar los lugares. ¿Qué fueron encontrando en todo esto? Creo que en líneas generales no estábamos preparados ninguno de nosotros como vecinos. Exacto. Pero me parece que los que estaban al frente tampoco estaban preparados. Bien. Que es uno de los grandes errores que tuvo la investigación. No estuvieron a la altura de las circunstancias. O sea, ellos permitieron que el cerro fuera invadido por voluntarios de buena fe, pero fueron invadidos. Y nos encontramos mucho con esto, de los errores por ahí, que un vecino con el que vos tengas, con un mínimo de conocimiento se da cuenta a lo mejor, que vos decís, de verdad, hicieron esto o no hicieron esto, ¿no? Fue una de las cosas que más por ahí nos sorprendió y no también, porque uno más o menos ya estaba empapado con el tema. Después nos encontramos con relatos de mucha gente que estuvo en la búsqueda, que participó, que no dejaba de contarte cosas que realmente te sorprendían. La verdad que fue un trabajo bastante intenso en ese sentido de cada averiguación que hacíamos, cada entrevista que hacíamos con alguien nos revelaba un dato que a nosotros era como que nos seguía sorprendiendo. ¿Y encontraron resistencia a la hora de que la gente hable de los testimonios? Digo, porque quizás hay gente que todavía tiene miedo, que no quiere hablar. ¿Y encontraron resistencia a la hora de que esas fuentes judiciales o policiales puedan entregar datos para la investigación? Sí, mucho. Es una causa que está abierta. Uno entiende que hay determinadas cosas que prefieren mantenerlas como ocultas, digamos, si se quiere, o preservarlas, pero también hay reticencia respecto a lo que se hizo muchas veces, porque revela de alguna forma esto, ¿no? Claro. Cuestiones que tienen que ver con negligencias, cuestiones que tienen que ver con errores operativos, entonces uno entiende por ese lado. Y respecto a los otros testimonios, que son de los familiares, los amigos, bueno, yo creo que como en toda investigación hay un proceso donde están como en guardia a ver de qué va, y cuando uno más o menos manifiesta cuál es la intención, por dónde va a ir, bueno, se empieza a generar se empieza a generar ahí como una confianza distinta, y en eso somos muy agradecidos tanto de la familia de Andrea como de las amigas y los amigos, porque fueron muy generosos con nosotros. Sí, incluso el proyecto al principio tenían como esa duda, qué van a hacer o qué van a contar, de qué va el tema. Los primeros meses era como que no entendían, nos preguntaban, y después con el tiempo, charlas, café, mates, se fueron como aflojando. ¿Los sorprendieron muchas cosas en este camino de la investigación? Por allí que en el conocimiento de todos nosotros no estaban, que por allí hemos seguido la causa y seguimos haciendo entrevistas, pero que encontraron en la investigación, en la búsqueda. Hay cuestiones que son las que por ahí tienen que ver con Andrea, o sea, con quién era Andrea, porque muchas veces caemos, los periodistas caemos en la construcción de la noticia desde, bueno, reemplazamos el nombre de una persona por la víctima y empezamos a referirnos a la víctima y construimos esa imagen de víctima. Y nosotros lo que buscábamos con Maga en el libro era retratar también un poco a Andrea. Y entonces encontrar las cosas que le gustaban, los hobbies que tenía, cómo pensaba, en qué cosas creía, eso fue muy movilizante para nosotros, muy importante. Y por otro lado también lo que encontramos son datitos que por ahí uno en la diaria no tiene, que tiene que ver con el expediente, con la causa y detalles. Por ejemplo, uno que se me ocurre así ahora rápidamente, mucho se habló del celular de Andrea, ¿no? El celular de Andrea, bueno, el celular aparato nunca apareció, desapareció. Ahora, la línea de Andrea da de baja, por ejemplo. Y se genera como un desajuste y entre los investigadores que llevan en ese momento la causa. Entonces uno querían seguir investigando la línea telefónica y el otro decía que esa línea había sido de baja. Cuando uno de baja una línea telefónica, tu número lo asignan
a otra persona. A una persona en un radio de Exacto. tantos kilómetros Claro, y cercano. aparte le da de baja el email del aparato, por si el aparato hubiera tenido, si ese aparato después se le ponía algún otro chip, a lo mejor era rastreable. Claro. La cuestión es que el número de Andrea se lo asignan a otra persona. Se hace un operativo, un allanamiento en la casa de esa otra persona y imagínate con cuerpos Claro. de élite, digamos, Sí, armas sí, largas, sí. digamos. Descubren que una vecina de Cosquín, por ejemplo. Que tenía el número de Andrea. Que tenía asignado el número de Andrea. Pero digo, eso es como... Sí, sí, una cosa de locos. Muy básico, La digamos. familia fue y dijo, estamos pagando en línea, podemos darle de baja. La familia obviamente es desconocedora porque no tiene por qué conocer Claro. cuestiones de la investigación. Claro, exacto. La fiscalía le dijeron, sí, dale de baja. O sea, ¿fue la propia familia de Andrea la que le dio de baja la línea? Pero yo La familia de Andrea desconociendo pide, la información. pide la se baja. puede dar de baja. Ellos bien. preguntan, ¿podemos Pregunta. darle de baja? La fiscalía Pero- en vez de decir... Pero en sí. ese momento, Espera. claro, quienes llevan adelante la investigación, en lugar de decir, no, Claro. esperen que vamos Porque es una tra- prueba importante. esperen que vamos a rastrear. No, directamente autorizan eso. Entonces, cuando se acciona, dice, bueno, ahora sí vamos a seguir. Mira, sin ir por más lejos, era el 50% de la posibilidad. Mira. Entonces, bueno, digo, son cosas muy elementales que uno, incluso desde el desconocimiento, la ignorancia de lo fino de una Sí. investigación, puede darse cuenta. De estos errores no se pueden cometer. Claro. Ahora, ¿y por qué se han cometido este tipo de errores? Yo creo que nos quedó como sociedad, digo, ¿no? Nos quedó grande Les el quedó tema. grande, digamos. les superó la cuestión. Me ¿Puede parece decir que que lo superó a la...? Yo creo que superó a Carlos Paz. Demostró que no teníamos elementos para prevenir un hecho de estas características y mucho menos después poder resolverlo, digamos. Me parece que eso quedó en evidencia, por eso tenemos 10 años de no saber qué ocurrió con Andrea, digamos. ¿Encontraron en la charla con los familiares, con las amigas de Andrea, también esto que siempre se comentó de, no sé si el señalamiento o si al menos la marca que el padre de Andrea hacía a un determinado entorno de la expareja, del padre de sus hijos? Digo, esto se sostiene, se repite, por más que aparentemente, por lo que se desprende de la investigación, no habría conexión entre el asesinato y la expareja de Andrea. Bueno, la prueba más contundente que tiene hoy el expediente es la prueba de ADN, ¿verdad? Exacto. La prueba de ADN exculpe a los primeros 3 o 4 Detenidos. imputados Que siguen imputados, ¿no? que siguen imputados en la causa, pero que ya dieron negativo de ADN. Ahora, el papá de Luis, el papá de Andrea, él sigue sosteniendo su hipótesis de que es un crimen por encargo y lo vincula, por supuesto, a la pareja de Andrea. Desde el punto de vista genético, no hay conexión. Ahora, es cierto que si llega a aparecer, si tomamos la teoría de Luis y decimos, bueno, es un crimen por encargo, bueno, si se da con el autor material, no se sabe qué puede llegar a declarar o confesar, digamos, esa persona. ¿Cuáles son los vínculos? O con quién si se puede lo encargaron a él. Exacto. Entonces, digamos que de alguna forma se sostiene desde la posibilidad de que ocurra, de que aparezca el autor y entonces se pueda vincular. Pero hoy, ninguno de los 3 imputados tienen... ¿Y pudieron hablar con ellos? Con los imputados. Ellos no pueden hablar. Claro, no pueden hablar. Están imputados. Están imputados. ¿Y los abogados? Lo de ellos? intentamos. Yo recuerdo haber hablado con el abogado de Luján, que era uno de los detenidos, imputados en el comienzo, que se ha cansado de pedir el sobreseimiento a la justicia y no avanza. Sí, yo creo que no se lo van a dar también por el hecho de que intentan mantener activa la causa, entonces necesitan tener imputados y demás, digamos. Pero respecto a los abogados, nosotros contactamos a Gramática, que es el abogado de Juan Manuel Lazzaroni. Exacto. Bueno, lo contactamos un par de veces, pero formalmente no dio ninguna declaración. Pero bueno, por supuesto, siguen defendiendo la inocencia. Claro, obvio, ¿no? seguro. ¿Y en la familia encuentran expectativas de que esto finalmente se sepa? Y este es un año en que la familia está con mucha expectativa. Ah, mira. Es como que no digo que en otros años no le haya pasado tener la esperanza, pero es como que este año las últimas entrevistas digo yo, porque siempre los vemos en realidad, ellos como que sienten que este puede ser el año. Un año decisivo.
Pero es algo que, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre la madre y el padre... También que ese es otro de los temas, ¿no? Los dos piensan iguales en ese punto. Ah, mira. Los dos tienen la esperanza de que este es como el último año. Siempre ha sido el papá quien más ha tenido, el padre y el tío de Andrea, ¿no? El padre, el tío y las amigas. Claro, la mamá siempre ha sido muy... se expuso menos, ¿no? En los diálogos. Yo recuerdo haberle hecho una entrevista a lo largo de 10 años prácticamente. Ha sido más como... Lo ha llevado más ella, ¿no? Lo han procesado de forma distinta. Por ahí Alicia se ha entregado más a sus nietos. Claro. Y Luis sí ha procesado desde otro lado, desde el lado de la luz. ¿Tienen relación ellos con la expareja de Andrea, con Lazzaroni? Alicia tiene relación con sus nietos, lo que le hace que tenga vinculación con Lazzaroni, sí. Claro. Y Luis no. Luis no. ¿Se linkea en algún momento de la investigación de ustedes lo que le pasó a Andrea con los casos anteriores que también están denunciados y que coincide el ADN? ¿También aparecen en la historia, en la investigación que hacen ustedes? Sí, por supuesto. Abordamos los casos anteriores porque es básicamente hoy esa sensación de que se está cerca de encontrar la verdad tiene que ver con eso, ¿no? Con la coincidencia de ADN entre el caso de Andrea del 11 de marzo del 2015 y casos anteriores del año 2004 y 2005. Bueno, cuando eso se termina de plasmar en la investigación, da un vuelco a la investigación porque finalmente se aborda la posibilidad de que estamos tratando con un violador serial. Claro. ¿Y se sigue hablando de estos datos genéticos del labio leporino, de esta persona? Algunos de esos sí. Se modificó por ahí la especificación del labio leporino por decir que tenía algún tipo de cicatriz, marca o algo raro que lo hacía tener como algún tipo de mueca en la boca, que es la descripción más, la última que se hizo. Se hicieron 3 identikits a lo largo de estos 10 años. Esos aportes de los identikits, ¿quién nos hace los aportes de los datos? ¿Las víctimas anteriores? Claro, son entrevistadas las víctimas anteriores. La mayoría, creo que salvo excepción de una, acceden a revisar eso que originalmente habían declarado y demás, y entonces pulen un poquito los detalles del identikit y demás. Pasa que el identikit es difícil darlo a conocer porque pasaron muchos años y hay que tener en cuenta el trauma de la víctima, porque mucha gente dice, ¿por qué no dan a conocer el identikit? Nosotros tuvimos la posibilidad de ver esos identikit, no son parecidos. Ajá. Y hay que tener en cuenta los años que pasaron, el trauma de la víctima en ese momento. Entonces, por ahí vos mandas un identikit y no coincide. Claro. Chicos, ¿y en qué está hoy en la justicia la causa puntualmente? ¿En qué punto está? ¿En qué situación? Pues se estaban esperando estudios de los Estados Unidos también respecto a rasgos físicos de esta persona. ¿Se sabe algo más al respecto? Bueno, hoy la esperanza de dar con el autor tiene que ver con el trabajo que se realiza en la comparación de los ADN, ¿no? Se está trabajando con una técnica que es la reconstrucción de lo que nosotros decimos así muy burdamente el árbol genealógico del asesino, que son los linajes familiares. Entonces, el ejercicio hoy es que se está convocando, se convoca voluntariamente a que uno entregue ADN. Bien. Por supuesto que si uno va a entregar ADN, se entiende que no es el responsable del hecho, pero sí permite, después en la comparativa de los ADN, encontrar algún familiar lejano, que incluso uno puede no conocer, que tenga algún tipo de... Que abra el camino, digamos. Claro, entonces, los ADN se le hacen a mujeres y a hombres. Se empieza a acercar, digamos, a partir de las coincidencias de... los porcentajes de coincidencia del ADN. Bueno, esa técnica se usó en Estados Unidos para un caso muy famoso. Sí, exacto. Incluso hay una serie sueca también que lo aborda, bueno. Ahí está hoy el ejercicio, digamos, la justicia está abocada a eso, porque cree que ahí puede tener la posibilidad de dar con... Digo, pues se agotaron los métodos tradicionales de investigación. Exacto. En estos 10 años se agotaron todas las otras pistas que es lo tradicional. Entonces ahora ahí. Decías, Maga, que la familia tiene expectativas en este año, ¿no? De conocer, de avanzar en los datos y de saber fehacientemente qué pasó y por qué pasó, ¿no? Porque esa es la otra cuestión. Digo, esto tiene un fin que es la violación y el asesinato, o el final de la historia es la violación y el asesinato de Andrea. Pero me imagino que la familia está interesada en saber si fue un ataque al voleo, como se dijo muchas veces, si está esto de un crimen por encargo, un crimen... Digo, hay toda una historia que me imagino debe seguir dando vueltas por la cabeza de la familia, ¿no?
Y la cabeza de la familia creo que no frena un solo día. Hay días que vos hablas con ellos y están, en parte te puede tener un cierto enojo, hay días que los encontrás un poco más sensibles, pero sí, el de ellos es un día a día, porque en esto de la recompensa, ellos tienen por ahí el pensamiento de que a lo mejor puede aparecer alguien, algún arrepentido o alguien que tiene algún dato y no se animó a hablar. Es como ellos dicen, para nosotros 10 años es una eternidad, pero a lo mejor para ellos no. Es cierto, es cierto. Chicos, ¿qué vamos a encontrar en el libro? Acá lo tenemos, mira. Permiso, ¿eh? Sí. Acá lo tenemos. Andrea, el árbol y la cruz, el caso Castana, bueno, Santi Solans y Maga Farías. ¿Qué encontraremos aquí adentro? Bueno, intentamos que sea, nosotros siempre con Maga utilizamos la palabra herramienta, ¿no? Nosotros decimos que queremos que sea una herramienta, que el ejercicio era mantener viva la causa y la memoria de Andrea en estos 10 años, que uno entiende que lógicamente esas personas que le pusieron el cuerpo todos estos años, bueno, han sufrido un desgaste propio de la búsqueda de justicia y de que no se encuentre. Entonces, de alguna forma colaborar en ese clamor, hacer un repaso del caso que cualquier vecino de Carlos Paz de Córdoba pueda tener a su alcance y sacar sus propias conclusiones de lo que ha sido la investigación, lo que cree que puede haber ocurrido y conocer un poco a Andrea. Claro, porque nos ha pasado que, por ejemplo, desde que el 8 de marzo sacamos el libro, gente que ha ido a buscarlo, por ejemplo, nos ha dicho, yo pensé que el caso estaba resuelto. Mira. O gente no de Carlos Paz, por ahí de algunas localidades vecinas, que me preguntaban de qué caso se trataba. O sea, hay gente que increíblemente todavía desconoce el caso y muchos que pensaban que el caso ya se había resuelto. Es que en la realidad debería, digo, estar que uno resuelto, piensa en ¿no? la lógica de 10 años, claro, debería estar resuelto. Exactamente. Hoy es la presentación, chicos, esta tarde, ¿no? Esta tarde a las 19 horas en Zoom 38, que es Güemes 38, Bien. casi llegando a San Martín. Vamos a contar con la presencia de los familiares de Andrea, Bien, con algunas de sus amistades, así que bueno, seguramente será una jornada emotiva también. ¿Abierta para quienes quieran llegarse? Sí, por supuesto. Sí, también creo que vamos a contar con alguna presencia desde el lado de Hernán Sánchez, de Ingrid Vidosa, que también van a estar presentes. Bueno, ese año fue un año que se cerró con el caso Vidosa, para llamarlo de alguna manera, que de los 3 es el único que rápidamente tuvo resolución, ¿no? Que lo llevó adelante Jorgelina Gómez a ese caso. Sí, si no que recuerdo. nosotros abordamos también esos dos casos en el libro, porque están linkeados con el lugar. Claro, y demás. exacto. Y particularmente en el caso de Ingrid, lo que nosotros decimos con Maga es que lamentablemente tuvo que existir una Andrea Castana para que se pueda, meses después, resolver un caso como el de Ingrid Vidosa, ¿no? Porque digo, las condiciones del lugar y el proceso que se hizo en la investigación fue completamente distinto. Exacto. Fue efectivo, fue cuidadoso. Y fue rapidísimo. Sí. Fue rapidísimo. Lo último, chicos, lo de Ingrid Vidosa ayudó mucho el tema del seguimiento de las cámaras, ¿no? Que fue determinante para ver el ingreso. ¿En Andrea aparecieron alguna vez las cámaras de ella viéndola llegando al cerro y ascendiendo? Sí, están las cámaras que la ven a ella cuando sube y que son las mismas cámaras que después registran a Juan Manuel Lazzaroni cuando sube y cuando baja. Sí, no había muchas cámaras en ese momento en la base del cerro. Por supuesto que a lo largo del recorrido tampoco, y en la cumbre del cerro tampoco, como hoy un domo que hay hoy, que es muy no importante. tiene la misma calidad que hoy tampoco. Tampoco tiene la misma calidad, entonces lo que se ve desde un primer momento que eso está incorporado en el expediente es la cámara que la capta ella subiendo, que lleva una bolsita con 2 aguas. Y bueno, y se la ve subiendo y después, por supuesto, como dice Maga, también cuando Juan Manuel es el primero que sube, cuando le alertan que ella no bajó, que no fue a buscar a los que no fue a buscar a los chicos al colegio. Entonces ahí él decide ir a buscarla. Bueno, pero él sabía que ella había ascendido al Cerro La Cruz. Él sabía porque los padres, ella había dejado el auto estacionado frente a la casa de los padres de él. Claro, que viven sobre Avenida Estrada. Exacto, sí. Entonces él tenía conocimiento de que ella había ascendido. Pero bueno, esto de las cámaras es clave, porque en el caso de Ingrid sí se hizo todo el seguimiento. Incluso se lo ve a él yendo con ella y luego a él regresando solo. Bueno, eso en el caso de Andrea no pasa. Chicos, felicitaciones. Muchas gracias. Un placer realmente recibirlos, que nos cuenten y por supuesto es súper recomendable el trabajo que han hecho. Nos pone muy contentos que se hagan este tipo de investigaciones periodísticas sobre casos que nos siguen conmoviendo, ¿no? Y que
Fundamentalmente yo siempre digo, ¿no? Acá hay dos chiquitos que son los hijos de Andrea, la familia de Andrea, las amigas o los amigos de Andrea y la sociedad en general los que necesitamos que nos digan qué pasó y si seguimos viviendo con algún violador serial o con algún asesino de esta magnitud dentro de nuestra comunidad, ¿no? Digo, para eso la justicia tiene que darnos respuesta. Totalmente, totalmente. Principalmente para Andrea y su familia, y segundo porque como comunidad también... Exacto. Digo, esto podría haberle pasado a cualquiera. A cualquiera. Siempre lo decimos y lo sostenemos en nuestro discurso. La justicia tiene una deuda muy grande con la sociedad. Esperemos que se haga justicia. Chicos, gracias, nos vemos esta tarde. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias. La pausa cortita, la última, y ya venimos con el cierre del programa. Atención, super promociones por nuestro aniversario en Emanuel 1. Empresa dedicada únicamente a la fabricación de aberturas de aluminio. Ah, pero como si esto fuese poco, también importantes descuentos y colocaciones sin cargo. Vení, te esperamos en nuestra única dirección de Juncal 45, Emanuel 1, 425-562. Formar parte de la familia de Asoga tiene múltiples beneficios. Asesoramiento permanente sobre derechos autorales, laborales, legales y contables en cuestiones relacionadas a la hotelería y la gastronomía. Capacitaciones y formación permanente gratuita para el socio y su equipo de trabajo. Programas de formación en el extranjero con convenios en prestigiosas universidades. Si sos empresario, hotelero o gastronómico, te invitamos a que seas parte de una de las instituciones más reconocidas de Villa Carlos Paz y el país, como filial activa de FEGRA Argentina. Asoga, por más de 50 años, asesorando y representando el sector de manera integral. Taxi 3541-340000. Comunícate por WhatsApp. Taxi VIP. Tenemos la flota más grande de Carlos Paz. Bájate nuestra app Taxi VIP Clientes en Play Store. Nueve de la mañana, 46 minutos en toda la República Argentina. Hemos quedado conmovidos porque hemos escuchado de Santi, de Maga, historias realmente increíbles. Insisto, les recomendamos el trabajo Andrea del Árbol y la Cruz que nos va a permitir acercarnos aún más a lo sucedido en el caso de Andrea y por supuesto también involucra, lo decía Santi, a Hernán Sánchez, a Ingrid Vidosa. Fueron los tres casos que conmovieron ese año 2015 a nuestra ciudadanía, de los cuales solo el caso Vidosa está resuelto con ejecución de condena y los otros dos todavía permanecen sin que la justicia nos haya dicho qué es lo que pasó. Nos vamos al móvil, nos está esperando Gabriela Yalangosian. Hablamos en esta semana sobre el tema de la desregulación del turismo. Finalmente se conoció la publicación en Boletín Oficial de las medidas tomadas por el Ministerio de la Desregulación y uno de los temas centrales era los guías de turismo
¿Y qué va a pasar en los parques nacionales? Bueno, se confirmó que este viernes habrá una marcha al respecto en Carlos Paz. Nos amplía desde las calles Gaby Yalangosian. Gaby. Sí, Paulo. Bueno, nos encontramos enfrente de lo que es la estatua del Condorito, porque este es en la oficina de turismo de la Caminera, el portal de ingreso del Parque Nacional Quebrada del Condorito. Y aquí en Villa Carlos Paz hay una oficina de parques nacionales, y en todo el país, no solamente en Villa Carlos Paz, en todo el país, el viernes 28, o sea, mañana, va a haber diferentes acciones de protesta por esta desregulación de los servicios turísticos en los parques nacionales, que entre otras medidas señala que no va a ser necesario contar con la profesionalización de un guía de turismo para poder recorrer y hacer actividades en los parques nacionales del país. Lo que dijo Sturzenegger, celebrando ayer que fue publicado en el boletín oficial estas nuevas medidas, es que se va a poder meditar en el Nahuel Huapi, practicar yoga en los alerces, realizar vuelos en globo en el Valle de la Luna y participar en caminatas con pernocte en el Impenetrable, como graficando qué es lo que, cuál es el alcance y cuál es el objetivo que se tiene con esta desregulación de las normativas de los parques nacionales. Lo cierto es que diferentes asociaciones de guías de turismo y instituciones que agrupan a los servicios turísticos, como nos decía Elizabeth Boca hace 2 días atrás, están preocupados porque estas medidas lo que hacen es quitarle profesionalización a quienes prestan estos servicios turísticos, que estaban obligados hasta ahora a contratar a un guía de turismo que también oficia como guardián del patrimonio natural, ¿no es cierto?, por los conocimientos que se tienen. Las asociaciones de guía de turismo, por ejemplo, de Santa Cruz y el Colegio de Profesionales de Turismo de Río Negro, van a hacer una marcha federal de turismo este mismo viernes, y lo van a hacer frente a los parques nacionales que tienen en la Patagonia. En el caso de Córdoba, que tiene 3 parques nacionales, el más conocido es el Parque Nacional Quebrada del Condorito, la protesta va a ser enfrente de la oficina de parques nacionales, en avenida Bach, aquí en Villa Carlos Paz. Van a venir de toda la provincia y de la zona, justamente para visibilizar el malestar que causó estas medidas y además recordar que este rechazo a las nuevas normativas ya fueron señaladas con el pedido de una reunión y una carta dirigida a quien es el titular de la Administración de Parques Nacionales, Christian Larsen, que fue precisamente quien anunció frente al Calafate a mediados de marzo que se estaba avanzando en estas normativas, que finalmente fueron publicadas ayer en el boletín oficial. Así que, como símbolo de lo que va a ser la protesta mañana al mediodía en las oficinas, frente a las oficinas de Parques Nacionales en Avenida Bach, nos vinimos a volver a encontrarnos con este cóndor precioso que tenemos en los jardines de la Oficina de Caminera de Turismo, Paulo. Perfecto. Evidentemente ha caído muy mal porque hay una amplia movilización en todo el país de un sector, Gaby, que si la memoria no me falla, y algo repasaste vos también, ya el año pasado había tenido varios problemas, habían tenido marchas, habían tenido situaciones incómodas, inclusive hasta quedó expuesto en algunos de los incendios forestales en el sur del país, también algunas cuestiones vinculadas a esto, ¿no? O sea, el área de parques nacionales hace rato que viene teniendo inconvenientes con el gobierno, ¿no? Porque fue una de las afectadas cuando no se renovaron los contratos. Claro. Entonces, una gran porcentaje del personal que estaba trabajando con profesionales, ¿no?, guías de turismo, guardaparques y demás, inclusive gente de administración, que trabajaba en los diferentes parques nacionales, que específicamente en el sur del país hay muchos, están concentrados muchos, han sufrido una falta de personal muy grande a lo que estaban acostumbrados. En este recorte del Estado que hizo el gobierno nacional, que afectó a muchas administraciones que dependen del Estado, Parques Nacionales fue una donde la motosierra hizo estragos, y fue por eso que hubo varias protestas. En este caso,
lo que se señala es que con esta desregulación, como señalaba Sturzenegger, se va a dar pie a la apertura de diferentes excursiones y actividades turísticas sin necesidad de que haya una profesionalización, pero sí como un negocio, por decirlo de alguna forma, turístico, sin que haya alguien preparado para prestarlo, digamos, globo aerostático, yoga, alguien que te dé yoga en el Valle de la Luna puede resultar muy vistoso, pero no tenés o un guía de turismo. Y acá nosotros también nos vemos afectados porque tenemos el instituto donde funcionaba el ILIA, carreras de guía de turismo y guía de trekking, gente especializada en esto. Entonces, la pregunta es, ¿para qué estudiar por parte de la nueva generación? ¿Para qué vamos a estudiar guía de turismo, guía de trekking, si no hace falta tener ese título habilitante para ejercer en un parque nacional, por ejemplo? Exacto. Entonces, en el marco de esta regulación, ¿cuál es la contraprestación en cuanto al cuidado del parque nacional con los guardaparques y cuál es la contraparte en algún negocio turístico que se pueda abrir a partir de estas nuevas normativas, Paulo? Bien, mañana a la mañana vamos a estar con la gente de Parques Nacionales, allí seguramente en su sede, para que ellos mismos de palabra y boca propia nos puedan contar puntualmente de qué se trata. Así que mañana vamos a ampliar, por supuesto, en la previa de esta marcha. Gaby, para cerrar, contanos cómo está el día. Seguimos viendo que está gris la mañana en la ciudad, ¿no? Está gris la mañana y al mismo tiempo no parece que vaya a salir el sol, por más que los pronósticos señalen de que vamos a tener algo de sol en las próximas horas. Lo que sí, déjame que pueda leer acá lo que nos mandaba el ingeniero Marcelo García con respecto al nivel del lago San Roque, que ayer hacíamos un móvil al mediodía mostrando cómo estaba el lago. El nivel de la superficie sobre el embalse del lago San Roque se encuentra a 35,87 metros, a 57 metros sobre el nivel del vertedero. Las válvulas están abiertas al 100% desde ayer a las 14 horas y si alguien estuvo haciendo zapping por los canales provinciales, sabrá que hubo algunos desbordes en la costanera y que se encuentra cortada la costanera del río Suquía allí en la ciudad de Córdoba. Esto también tiene que ver con la apertura de válvulas al 100% que desde ayer a las 14 horas se encuentran abiertas. Exactamente. Excelente trabajo, Gaby, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vos y a Luis allí en la cámara. Nos reencontramos después, más tarde al mediodía, Paulo. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, Luis. Allí con la imagen de la zona de ingreso a nuestra ciudad. Mucho tránsito que está llegando a Villa Carlos Paz a esta altura de la mañana. Allí la cámara de CPTV nos está mostrando en vivo. El camioncito de Bacar también llegando a Carlos Paz. Bueno, el movimiento turístico y no turístico que tendremos en la ciudad en estos días, seguramente mucha gente que va de un lado para el otro a hacer sus actividades en el interior de la villa. Gracias, Luis, gracias, Gaby, allí por el móvil. En el cierre de nuestro programa vamos a compartir esto que podría ser casi cómico, pero que podría también haber derivado en una tragedia. Se registró el test de alcoholemia más alto en Argentina. Un motociclista protagonizó un insólito episodio en la localidad de Roldán tras intentar evadir un control vehicular en la Ruta Nacional 1. El joven de 29 años perdió el control de su moto a 30 metros del puesto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y tras ser sometido al test de alcoholemia registró un sorprendente 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre, superando en 13 veces el límite permitido. Según informaron las autoridades, el conductor habría intentado girar y alejarse del operativo, pero terminó derrapando antes de llegar. Al ser asistido por los inspectores, se constató que circulaba sin licencia ni seguro vigente. Posteriormente, al soplar el alcoholímetro, el motociclista perdió el equilibrio, nuevamente cayendo de espaldas mientras aguardaba los resultados. Mira, ¿tenés, Naka, ahí el video? Míralo, mira. Esto pasaba. Cuando le estaban por hacer el control de alcoholemia, estaba sentado en un guardarrail, Cuidado que el hombre no se puede mantener en pie. ¿Sí? Mira. 0,20 es el máximo permitido.
Mira, 0,20 es lo máximo permitido y tenía, ¿cuánto? 2,60. Casi quema el aparato del alcoholímetro. Increíble. Pero mira las formas en las que, o sea, sin carnet, sin seguro, alcoholizado a más no poder. Roldán es una localidad muy cercana a Rosario, ¿no? Es allí donde se dio este control. No se podía ni mantener parado. Imagínate si iba a poder manejar. Una cosa increíble, ¿eh? Esto ocurrió en un control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la localidad de Roldán, en la provincia de Santa Fe. 13 veces más al límite permitido en el control de alcoholemia de este motociclista que afortunadamente se cayó de la moto, no se golpeó, pero así pudo ser controlado y, por supuesto, retenida la moto. El carnet no le van a retener el carnet porque no tiene. Y bueno, le tendrán que quitar la moto. Una vergüenza, por supuesto, aplicar una considerable multa respecto de lo ocurrido. Bueno, un detalle, un dato, una pinturita, el motociclista. Nos vamos, tenemos los datos del tiempo también para la despedida del día de hoy, de esta mañana que, como recién mostramos en nuestro móvil, sigue gris en Villa Carlos Paz, máxima pronosticada para hoy de 21 grados en la mayoría del Valle de Punilla, 18 para la Cumbre y Los Cocos, 19 para Capilla, 23 para la ciudad de Córdoba y 22 para Malagueño. Dicen que a la tarde-noche llega la tormenta y la lluvia, en el marco de una alerta meteorológico que ha emitido el Servicio Meteorológico Nacional. Casi las 10 de la mañana. Nos vamos, punto final para nuestro programa del día de hoy. Ya llega Marcelo Arias, yo te avisé en la continuidad de la mañana de CPTV y yo los espero como siempre al mediodía con las noticias. Chau, 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 buen resto de la mañana para todos. Centro Trame nos destacamos por nuestros productos, servicios y también por nuestros horarios. Estamos todos los días, inclusive sábados de 8:30 a 21 horas. Lubricentro Trame, servicio de todas las marcas, nacionales e importados. Avenida San Martín 1170. Teléfono 15 233 200.